pequeña tarea para detectar problemas. Y el problema, básicamente, como lo venimos charlando de los primeros días, no sirve para resolver problemas. O sea, para esto tenemos que contextualizar qué es un problema, como vimos en la clase pasada. En definitiva, la tarea del investigador consiste en resolver problemas. Cuando investigamos, buscamos incrementar, aumentar todo el conocimiento que tenemos sobre la realidad, sobre nuestro mundo. Y siempre en el proceso de investigar cualquier cosa, nos encontramos con problemas. Por ende, entonces, como primera aproximación, vamos a decir que lograr, en definitiva, conocimientos es resolver problemas. Por supuesto que un problema de investigación tiene alguna complejidad mayor en lo que encontramos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, vivimos diariamente aumentando nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea a partir de un proceso de resolución de problemas. O sea, si vamos a indagar, si vamos a profundizar sobre la realidad, si vamos a ponernos en esa aptitud clara de búsqueda de mayor conocimiento, nos vamos a encontrar claramente con problemas. Estos problemas, llevados al terreno de la investigación, como dijimos, es aquello que etimológicamente, según la palabra, es lo que tenemos por delante. Lo que tenemos, el término, como comentamos, es lo que está allí puesto delante nuestro, lo que está arrojado allí delante. Por lo tanto, para poder conocer la realidad, necesitamos, en términos estrictamente de la asignatura que nos concita hoy en este curso, necesitamos una dificultad, un obstáculo, una cuestión que necesite ser aclarada, una cuestión que no se puede resolver de forma, sí, diría automática, o sea, que requiere algo más, que requiere un esfuerzo, que necesita ciertamente alguna aclaración, que va a necesitar entonces probablemente cierto proceso de investigación para su resolución. O sea, un problema en definitiva es una falta o vacío de información, una dificultad, un impedimento, un obstáculo. Charikov dice que un problema es una buena conceptualización, es esta, es el saber sobre el no saber. O sea, tomo noticia que algo no lo conozco a consecuencia de una dificultad, de algún asunto que me limita. O sea, saber sobre el no saber. Por lo menos desconozco, ¿sí? Algo o no está lo suficientemente aclarado. ¿Alberto? ¿Alguien abrió el micrófono? Creo que Alberto. No comentaba, abrí el micrófono, preguntar. O sea que, en otras palabras, este problema va a tratar sobre lo desconocido, sobre lo que no se conoce debidamente, o lo que hay, o lo que tiene un cierto vacío de información, ¿sí? Y entonces, una vez que yo puedo saber sobre el no saber, como dice Charikov, me encuentro en condiciones de delimitar el problema. Porque hay algo allí que es desconocido. En términos estrictamente de la investigación científica, el problema debe ser novedoso. El problema debe tener alguna vacancia o ausencia que amerite o que concite el interés de la comunidad científica para ser investigado. Por lo tanto, este bendito problema surge, de alguna manera,
de una situación problemática que no está encontrando respuestas. Por lo tanto, con los conocimientos existentes, con los conocimientos disponibles, con lo que sabemos hasta hoy, para resolver este problema, vamos a requerir una investigación. Entonces, el problema nos conduce hacia lo que no se conoce, hacia la posición de salir de lo sencillo, de lo acostumbrado, de lo habitual. En este caso se trata de una dificultad intelectual o práctica en la cual la solución no es clara, no es evidente, va a requerir de nosotros un esfuerzo para resolverla. Bueno, vamos a encontrar un problema muy sencillo hoy para que ustedes vean. Se presenta una enorme complejidad en la comunidad científica, tomando la pandemia como un buen punto de referencia. Probablemente a esta altura la ciencia médica tenga muchas respuestas sobre el coronavirus, bastantes tratamientos, unas cuantas vacunas, pero quizás uno de los principales problemas tenga que ver en descubrir por qué a algunas personas no les pasa nada con el coronavirus, o lo transitan de manera casi imperceptible, o lo transitan con síntomas menores, y a otros, lisa y llanamente, los fulmina de muerte en pocas horas. Y esto es un problema que por ahora no tiene ninguna respuesta. O las respuestas que tiene son todavía muy vagas o imprecisas, pero sí saben que allí hay un problema. Detectar cuál es la causa por la cual a ciertas personas, jóvenes o ancianos, el coronavirus los extermina de manera letal en pocas horas. Hay muchos casos de gente muy joven, muchos ejemplos, jóvenes, deportistas, bien alimentados, dechados de salud, que muchos de ellos no se quisieron vacunar porque dijeron: yo me alimento bien, hago deportes, tengo una vida sana, descanso las 9 horas por día. Se agarraron el coronavirus y en 2 días estaban en una terapia intensiva y en pocos días fallecieron. Y otros quizás con problemas de salud severos, ni siquiera se dieron cuenta que usaron el coronavirus. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Un serio problema, que está concitando gran parte de la investigación de la comunidad científica. Allí hay algo puesto adelante a resolver para comprender la realidad, y hasta ahora no tenemos respuesta. La respuesta que se daba anteriormente era mágica, era vaga, era sencilla, era torpe. Los problemas que se intentan resolver en el ámbito científico son problemas de conocimiento y requieren un proceso metódico y complejo para su resolución. De la misma forma podemos encontrarnos con otros muchos problemas. Pero este es uno que se ve fácilmente, ¿no? Se ve claramente, no tiene grandes dificultades. Y sin embargo, el averiguar la causa por la cual se obtengan estos nuevos conocimientos para resolver, por ejemplo, esta acuciante necesidad mundial de comprender la mecánica de este virus, cómo funciona en cada organismo, para poder luego, por supuesto, aplicar lo que se sabe a los fines prácticos, requiere investigar. En general, muchas de las respuestas suelen ser mágicas o mera cáscara sensorial, o respuestas torpes, como, por ejemplo, bueno, tomo tal o cual medicamento, tomo tal o cual vitamina. Hemos todos escuchado soluciones mágicas, ¿no?, para este tipo de cosas. Bueno, tenés que hacer tal cosa, tenés que... Bueno, eso puede ayudar, ¿sí? Pero el problema, hasta ahora, tiene muy atenta a toda la comunidad científica en el mundo, porque no hay respuesta. Y esto te lo puede comentar o lo pueden sacar de notas periodísticas y demás, en donde los médicos de terapia intensiva no entienden cómo entra un joven fuerte y realmente con todas las credenciales de salud, pocos días antes absolutamente validadas, y en pocos días están en terapia intensiva y al tiempo fallecen. Aquí hay un real e intenso problema que los expertos
están tratando de resolver. Pero por ahora muy poco se sabe. Sí se sabe tratar la enfermedad, sí se han cambiado los enfoques de los tratamientos, las medicinas, las intervenciones de kinesiólogos, de ciertos medicamentos, pero este es un misterio que todavía la comunidad científica está empezando a tratar de responderse. Y quizás la resolución esté allí, o quizás tarde muchos años, y tengamos que convivir con la ausencia de información por muchos años, teniendo que hacer entonces medidas de cuidado, como llevar barbijos, llevar digamos un control de los lugares cerrados a donde nos dirigimos, ventilaciones, distancia social y demás. Quizás esto nos lleve a un periodo más prolongado de continuidad de la pandemia. No sé si están siguiendo las noticias. Israel, recuerdan que fue un estado que hizo una muy buena campaña de vacunación, está teniendo ciertos problemas ahora con esta variante Delta, parece que ingresó y ha descendido mucho en términos de buenos resultados en la población, con una cantidad muy importante de enfermos. ¿Siguen esta noticia? ¿Están al tanto? Profesor, ahí mandé lo que figura en el libro que usted mandó. Sí. Se llama, el libro es Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la investigación. Sí. Dice cómo delimitar el problema. Era justo lo que estábamos hablando. Y da ejemplos de la formulación de la pregunta del problema. Está en la página 128. Muy bien, muy bien. Acá nombra Tamayo y Tamayo. Sí. Bien. Interrogantes de problema. Julieta, ¿puedes poner el nombre del libro? Sí, ahí lo paso. Formulación del problema. Muy bien. Sí, a ver, yo les pasé la semana pasada 2 o 3 textos. Ninguno omite el tema de análisis de problema, ¿sí? Normalmente, entonces esto se liga con la pregunta, porque por supuesto encontramos un problema porque nos formulamos preguntas en este caso, ¿no? La pregunta y el problema van de la mano, ¿sí? Somos seres de preguntas, como dijimos en la clase pasada, y por ende, entonces, en alguna medida también somos seres de problemas. Nos preguntamos sobre la realidad porque queremos conocerla, y a medida que nos preguntamos no encontramos las respuestas. Bueno, las soluciones mágicas a la resolución de problemas son bastante simplistas, en el sentido que, bueno, decimos, esto se soluciona de esta manera. Y en realidad, sabemos que la realidad se nos presenta compleja, pero una forma sencilla de salir es tener una respuesta única para toda la resolución del problema, y entonces, bueno, habrá que tomar la bandina, ¿no? Como, o ivermectina, o todas estas tonteras que andan dando vuelta y que llevaron a la muerte de muchísimas personas, incluyendo aquellas que lo hicieron seguramente conmovidas por el temor de que la persona enfermara, entre ellos padres que le dieron a sus hijos alguna vez dióxido de cloro, o esta ivermectina, o estos medicamentos que aplicados en humanos. Esto de la ivermectina también es un problema, porque sumado todo ello, no hay ninguna afirmación en este sentido, hay ningún consenso en que el dióxido de cloro, que es en pocas palabras un agente para la limpieza, ¿sí? Con cierta aproximación a lo que nosotros conocemos como lavandina, u otros supuestos medicamentos con terapéutica ligada a lo mágico, tome esto, es una solución torpe que muchas veces agrava mucho más el cuadro de lo que soluciona. Por supuesto que a las personas en general les gusta o prefieren o nos gusta las resoluciones rápidas y también sencillas de los problemas, pero los problemas tienen una enorme complejidad. Este es el libro que les pasé la semana anterior y la otra, ¿sí? Este texto es para libre descarga, no tiene que poner un peso. Es muy bueno, veo aquí que la compañera ya lo está trabajando, y tiene también una muy interesante aproximación a la temática aquí en la página 128, bueno, hipótesis, problema, recolección de datos y demás. Y vamos a ir viendo. Bueno, ¿cómo se descubre
un problema. Bien, un problema lo vamos a descubrir por intermedio de alguna laguna, de alguna incoherencia en el campo del conocimiento. Se trata de un momento así muy importante en toda investigación. Porque formularnos preguntas nos lleva a encontrar problemas. Eso nos permite delimitar un tema, un área, reportar un área para poder abordarlo con mayor precisión. Nos va a conducir a una hipótesis y eventualmente las respuestas que estamos buscando. Entonces, toda investigación requiere estructurar, detectar alguna laguna, algún vacío en el campo del saber, para entonces descubrir el problema. Los problemas son, en general, o han sido clasificados según su naturaleza en dos tipos de problemas. Tenemos problemas prácticos y tenemos problemas denominados de conocimiento o investigación. Los problemas prácticos tienen que ver con anomalías, con situaciones negativas, entre lo que es y lo que debe ser. Ahora vamos a dar unos ejemplos de tipo social, de tipo colectivo, de tipo individual, de tipo económico. Los problemas prácticos nos piden una acción para solucionar determinada cuestión. O sea, vamos a llevarlo a nuestro terreno. Allí en las ciencias sociales. La delincuencia, la inflación, el desempleo, la deserción escolar o la no culminación de los estudios escolares. En general, este tipo de solución de problemas no se encuentran directamente en manos de los científicos. Sin embargo, quienes operan sobre estos problemas se valen de los datos de los científicos para tomar información válida a medida que se toman las acciones que se requieren para su solución. Entonces vamos a poner un problema práctico social. Bueno, en determinado ámbito, vamos a poner un problema el día de ayer. La delincuencia puede ser un problema social. Julieta, me adelantaste, muy bien. A eso iba, muy bien. La delincuencia. Ayer, si ustedes siguen las noticias en la campaña electoral, está ahora en el candelero del debate el problema de la delincuencia en la ciudad de Rosario, ¿no? Y entonces ayer salieron a decir que esto se soluciona saturando Rosario de gendarmes, o saturando la ciudad de policías o de agentes de seguridad. Bueno, no suena descabellado, ¿no? Voy lleno la ciudad de gendarmes, pongo uno por cada cuadra, 10.000, 20.000, no sé, gendarmes y fuerzas federales y demás. Y en algún punto probablemente vaya a paliar la situación, vaya a momentáneamente resolver, entre comillas, este problema práctico. Está en manos de los políticos. Políticos que son de varios niveles, del municipio, de la provincia, de la nación. Todos se abocan al tema de la seguridad. Y la respuesta sencilla es, bueno, vamos a llenar esto de policías. El tema es que cuando esto se ha hecho en muchas ocasiones, va a seguramente disminuir en algo la problemática. Pero explicarse por qué, conocer las causas, predecir los efectos y descubrir es mucho más complejo. Es fácil llenar de policías. El problema práctico lo resuelvo, mirá, se acercan las elecciones, la población está enojada con los gobiernos de todos los niveles, porque el narcotráfico, la violencia o demás se incrementa. Llenemos la ciudad de policías. Bueno, listo, resuelto. Ahí mandamos miles de policías. Pero a lo largo del tiempo, puedo poner un policía, ¿hasta qué punto podemos llegar a llenar la ciudad de policías? Si no descubrimos
quiénes, dónde y cómo y por qué ese fenómeno del narcotráfico está enraizado en la ciudad de Rosario, pues podamos llenar la ciudad entera de policías que no vamos a resolver nada, ¿no? Y estos problemas son problemas que se investigan de manera mucho más compleja y que requieren conocer o profundizar sobre consecuencias y causas del por qué se produce la delincuencia. Las explicaciones sencillas, bueno, las tenemos en una mesa de café. Las explicaciones sencillas son las que no nos conviene repetir, salvo que estemos en el ámbito de qué sé yo, de mucha confianza familiar, de una discusión con amigos, queramos poner una chicana para molestar a otro. Pero la verdad que en el ámbito académico nadie se anima a decir cosas como las que diría el tío o la tía, para ser elegantes, en alguna reunión familiar. El problema es que acá son todos chorros. No dice nada eso. Es lo que presume el tío o la tía, el hermano o la hermana. Acá son todos chorros, es fácil, ¿no? Qué linda explicación de la realidad. ¿Sabes por qué pasa esto en narcotráfico? Porque acá son todos chorros. Y entonces, se entiende, ¿no? En términos vulgares, como son todos chorros, ya está, ese es el problema. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Bueno, hay que meter en preso a todos los chorros. ¿Y quiénes son los chorros? Bueno, es el gobernador, el intendente, qué interesante, pero a ver, con eso no solucionamos nada, porque chorros o corruptos o delincuentes hay en todo el país. El problema es porque acá en Rosario. Y si vos se la complejizás así, la pregunta, ya no hay respuesta. Porque si yo hay algo que conozco es que hay corrupción, corruptela, transversalmente en toda la sociedad política. ¿Pero por qué están acá en Rosario los chorros? Bueno, lo que pasa es que acá somos más chorros todavía, te contesta el tío. Acá en Rosario somos los más chorros de los chorros de la Argentina. Ah, gracias, tío, me resolviste el problema, listo, ya está. Tenemos resuelto el problema del narcotráfico por el tío en una mesa de café o por la tía en 2 minutos. Acá son más chorros que el resto de los chorros. Y esta sociedad está toda podrida, te dice. ¿No? ¿Han escuchado esto o estoy inventando algo? Es completamente familiar esta conversación. Se escucha todos los días. No resuelve absolutamente nada, no nos da información sobre nada, y es de una torpeza o un simplismo total que podemos aventurarnos a decir en algún ámbito más o menos donde nos tienen un poco de afecto y nos reciben bien en las pavadas que podemos decir todos en este sentido. Ahora, cuando vamos a profundizar realmente, bueno, allí nos encontramos con las complejidades. ¿Por qué en la ciudad de Rosario? ¿Por qué en el barrio de tal? ¿Por qué en tal lugar están los narcos? ¿Sí? Y ahí ya comienzan las preguntas, que no tienen respuestas sencillas. Ahora, saturando la ciudad tampoco nos sirve saturar toda la ciudad, tenemos que tener algún mapa del delito, ¿no? No nos sirve ponerlos en los barrios donde no hay problemas, algún mapa del delito, dónde, por qué, y cuándo y dónde están los narcos, quiénes son los narcos, ¿sí? Con quiénes trabajan, a dónde están, por qué esa es una vía adecuada, por qué han elegido esa ciudad y no otra. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que llevan a que eventualmente será porque, preguntas que nos formulamos, será por el puerto de Rosario que facilitará la entrada o la salida de los estupefacientes? Y puede ser una explicación, no lo sabemos, porque cuando empezamos a descubrir vemos que quizás ese fenómeno no tenga que ver con el puerto, sino tenga que ver con alguna otra cuestión social. Pero bueno, las respuestas simples, las respuestas sencillas, es atribuirle de problemas prácticos el por qué, el cuándo y el cómo a cuestiones de una simpleza pasmosa que resuelven los problemas prácticos sin investigar nada. Acá el problema es tal cosa. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, hay que meter preso a la gente. Ajá. ¿Cómo? ¿A qué gente? ¿Cuántos? ¿Hasta dónde? Digamos, son estas explicaciones de la mesa de café. ¿A quiénes? Y es propia de quienes no tienen que operar sobre la realidad. El tío, la tía, el hermano. Y tampoco tiene que ver con formaciones, tiene que ver con la mayor o menor formación. Esto de son todos chorros, y acá somos más chorros que todos los chorros, puede estar dicho en manos del tío ingeniero. No tiene que ser el tío con escasa instrucción. Puede ser el tío médico, el tío ingeniero, el tío biólogo, el tío antropólogo. Uno encuentra vulgarmente resoluciones a estos problemas muy sencillas que se hacen mientras se deglute un vitel toné y se toman un par de vinos a fin de año. Cuando termina la reunión, toda la familia resolvió el mundo, ¿vieron? Resolvió los problemas económicos, sociales, familiares. ¿Cómo se resuelve el tema de la inflación? Bueno, mira, esto es muy sencillo, te dicen. Tenés que ir a buscar a los empresarios, que son los que lucran. Sí, para todo hay una respuesta muy simple, generalmente. Hay una respuesta sencillísima, que es muy fácil. Vas, los buscás y sabés, les decís, así encima se genera la situación como mental, como que estuvieran ellos ahí. Voy y les digo, ¿saben qué? Si siguen aumentando, bueno, tal cosa, una amenaza de tal intervención. Les abro las importaciones y les reviento todo.
Claro, el problema es la complejidad que son cientos de miles de empresarios que trabajan de manera independiente. Claro, el problema es que sos ingeniero o sos médico o sos abogado, no estás en el tema, digamos, como para resolver la inflación. Exactamente. Ni siquiera puedes encontrarte con esos colectivos. ¿Quiénes son los miles de agentes, miles, que todos los días suben los precios? Que yo los voy a reunir en un lugar y les voy a decir, miren, si siguen ustedes abriendo esto, les voy a abrir la importación, los voy a reventar, a ver si bajan los precios, porque, bueno, ¿a dónde? ¿Qué fantasía es esa? ¿Quiénes son? ¿Importaciones de qué? ¿De qué producto? ¿Cuáles? Miles de agentes interactuando de manera individual que ni se enteran de esta amenaza mental de la persona que, bueno, así no se solucionan el problema de la inflación es de una complejidad en Argentina enorme, que tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con emisión monetaria, que tiene que ver con problemas de déficit, que tiene que ver con cuestiones de demanda. Bueno, es multicausal, no es un solo problema y se resuelve muy fácilmente. Por lo menos no en Argentina. ¿Sí? No en Argentina. La respuesta de decir esto es muy sencillo y en el mundo lo han resuelto, no nos dice nada, porque el mundo no es la Argentina. ¿Recuerdan cuando los presidentes dicen Macri y otro voy a resolver la inflación muy fácilmente? Bueno, no lo dicen más ahora, ¿no? Porque la inflación es un problema no de ahora, de hace 50 años, en Argentina más. Y la resolución del problema argentino requiere estudios en Argentina, conocimiento de la sociedad argentina, problema de la Argentina, la falta de moneda, el tipo de cambio, o sea, una complejidad mayúscula que tiene que la restricción externa, hay una cantidad muy importante. Una de mis inquietudes intelectuales pasan por un poco el estudio de la economía y el derecho. Pero resolver la inflación en una mesa familiar es muy sencillo. Ese problema práctico se resuelve, lo llamo a todos, entre comillas, define a todos, no sabemos quiénes son, les digo, miren, los reúno, les levanto el dedito y les digo, miren, si esto no baja los precios, porque fantasía del tío o de la tía. ¿Sí? Fantasía del tío médico, ¿no? Fantasía del tío médico o del tío que sea, ¿sí? Niveles fantasiosos de resolución de problemas prácticos que no van a ser resueltos de esta manera. Por ahí podemos operar como problema práctico en algún punto, pero si no conocemos las causas y los por qué y los cuándos, de cómo se producen las cosas, el problema práctico va a ser resuelto durante un tiempo, ¿sí? La inflación puede ser que en algún momento, con alguna medida de apertura a las importaciones, tema operando sobre el dólar, bueno, por ahí se lentifica, pero el problema sigue estando. La inflación no baja desde hace 50 años. Por lo tanto, tiene que haber algo más que esto, que tomar estas medidas, ¿sí? Habrá que descubrir, explicar y eventualmente poder predecir cómo la sociedad argentina ha construido una economía política, gracias, que no resuelve este tema. Y operando sobre los problemas prácticos, bueno, eventualmente puede ser un paliativo entre lo que es y lo que debe ser. Lo que es, tenemos 50% de inflación, 40, 30, ¿no? En definitiva, hace años que no bajamos del 25 de inflación. La inflación va a bajar, esto no, uno puede tener una razonable certeza de que la inflación del 50 está muy alta en Argentina, probablemente baje. El tema es que no baja nunca al 25, hace décadas que está en un número altísimo. Cuando baja al 20 y pico por ciento. Bueno, no, el problema, ¿sabes qué? Son los sindicalistas, ¿viste? Te dice uno. Piden muchos aumentos. Ah, mirá vos. Y ya con eso lo solucionamos. Ya está, listo. Agarrás a todos los sindicalistas y les decís tal o cual cosa, solucionado. Otro se levanta y dice, no, el problema son los empresarios que tenemos, que son unos insaciables, quieren acaparar todo, hay que ir y agarrar a esos empresarios y ¿sabe qué? No, el problema, el problema es de una multicausalidad que no tiene ninguna de las soluciones que se avisoran allí. Y se pueden tomar medidas, mientras tanto, medidas como las que van haciendo los gobiernos para intentar estabilizar la economía, que no se desmadre demasiado la inflación, pero lo que no hemos descubierto todavía es quiénes, dónde y por qué realmente en Argentina la inflación es un fenómeno persistente, por lo menos con rigor científico. Con el rigor del tío tenemos todo resuelto. El rigor del tío, viste, que puede ser el nuestro, puede ser el mío, cuidado, uno no se tiene que poner afuera de ese tío. Uno mañana es el tío que está diciendo pavadas o sonceras sin ningún fundamento, sin ninguna investigación, solo por pálpitos, por aproximaciones al fenómeno, alejadísimos del descubrir o explicar o predecir causas, efectos, etc. Entonces, los problemas de investigación, a diferencia de los prácticos, o también llamados problemas del conocimiento, se enfocan en las causas y consecuencias de la tasa de desempleo, en las causas y consecuencias de la inflación, ¿sí? Y entonces le van dando datos a los políticos, a los ministros, a los ministerios, a las áreas técnicas, para que analicen distintos enfoques del problema sobre estudios de inflación o desempleo en Argentina. Pero esto es, están las soluciones mágicas. Ayer salió el tema de
Sí, Federico. O sea que es el mismo problema, pero lo que cambia es cómo se investiga. Exactamente, el problema de investigación o de conocimiento es el que profundiza en la naturaleza del problema, tratando de buscar o tratando de descubrir las causas, explicar los porqués y predecir sus efectos. ¿Mm? Te lo pongo de manera más sencilla, un problema práctico que yo tengo y no lo he podido llevar al problema de investigación. Tengo un fusible en el auto que se me quema siempre. Quizás ustedes también. ¿Qué hacen? ¿Qué hago con el fusible? Me levanto a la mañana, pongo en marcha el auto y digo, oh, toco la bocina. Normalmente ese fusible está conectado a la bocina. Aprieto la bocina y no suena. ¿Qué hago? Eduardo Pampín. Lo tenés que cambiar. Cambio el fusible. A los 3 días, ¿qué sucede? Me levanto, se volvió a quemar el fusible. Bueno, lo único que estoy haciendo es resolver prácticamente el problema, ¿sí? O sea, estoy saliendo del paso a la situación entre digamos, lo que es y lo que debe ser. Lo que debe ser es que el coche no presente este problema eléctrico y me queme el fusible. Ahora, el problema yo lo resuelvo cambiando el fusible. Así estoy hace meses. El tema es que tengo que ir a un electricista para que descubra dónde o por qué se produce el cortocircuito que está en el auto. Y claro, hay un corto en algún lado, Sergio, pero yo no me encargué de investigarlo como problema de conocimiento. Yo lo resuelvo de manera práctica. Agarro, ya me compré 15 fusibles por las dudas y lo voy cambiando. No sé si soy claro con esta respuesta para diferenciarlo. El problema del conocimiento de investigación es llevarlo a un electricista y que empiece a hacer pruebas y ensayos hasta encontrar dónde está el corto, ¿sí? Bueno, y mientras tanto yo lo voy atribuyendo a soluciones mágicas, ¿sí? Pensamiento mágico. Digo, bueno, esto se va a solucionar solo, porque ya alguna vez me ha pasado, qué sé yo, que el corto desaparece. ¿Y a qué lo atribuyo? Bueno, había mucha humedad. El coche lo dejé en la calle y llovió mucho. Algo se habrá humedecido. Cuando se secó al sol, dejó de saltar. Hasta que un día, el coche está a 40 grados al sol del verano, subo y salta igual el cortocircuito. Y entonces digo, no, bueno, ya me parece que lo que yo pensaba, los días húmedos, algo se humedece y salta el fusible, no debe ser. Bueno, la cuestión es que tengo que llevarlo al electricista para que me arregle el tema del fusible de 18 amperes. Eso lo tengo claro. Puede ser que lo soluciones. ¿Cómo? Capaz vas, cambias el fusible y listo, se arregla. Puede ser que se arregle, claro, como vos decís, cambio el fusible una vez. Lo que no detecté es la causa, El fusible no salta solo. El fusible salta porque hay un corto. Ahora por ahí me saltó una vez y bueno, digo, qué sé yo, una vez cada tanto, no sé, cambié el fusible y siguió funcionando. Puse más policías y eventualmente la tasa de delincuencia bajó. Hasta que en un momento, por más policía que ponga o por más fusibles que cambie, si yo no descubro por qué se produce, cuáles son sus efectos y qué lo provoca, como verdadero problema de investigación, si no me pongo a complejizar el problema, si no me pongo a investigar seriamente más allá de la resolución práctica, no lo voy a poder resolver. Entonces, los problemas prácticos en general... Además que es lo más sensato, ¿no? Hablando de la sociedad o del fusible, es lo más sano, lo más sensato, como resolver el problema desde la raíz, digamos. Pero, viste que las soluciones mágicas suelen conmover... Y atraen más, sí, atraen más. Que atraen claro, más. Atraen más. Que ponerse a laburar, digamos. Bueno, mi papá tenía una técnica con los fusibles que era muy sencilla. Sacaba el fusible, lo ponía directo, ¿sí? Claro, el problema era que se te podía prender fuego el auto, totalmente, ¿sí? Pero bueno, sacamos el problema, no lo vemos, ponemos directamente, sacamos el fusible y ya está. El problema que sigue es el incendio, porque si no está el fusible está para evitar un incendio. Sí, esto es como lo que uno se levanta, da la luz roja del auto porque molesta mucho la luz roja y saca la bombita, ya está. En algún momento el motor se funde. No vayan a creer que esto no existe. Yo conozco gente que ha hecho cosas por el estilo, no solamente con los autos, con muchas cosas. Bueno, es más, tengo problemas a veces domésticos, ¿no? Suena la alarma de humo y el problema es la alarma, no es el humo. No, mejor que la alarma de humo siga sonando porque quiere decir que algo está prendiendo fuego. Claro, prácticamente yo me saco el problema de la alarma sacándola. El tema es cuáles son las causas para resolver estos temas. Entonces, descubrir, explicar con profundidad el problema como problema de investigación o de conocimiento es realmente la actitud que asume el científico. Y si no la asume el científico, para llevarlo a un terreno más llano, la asume el técnico, la asume alguien. Cuando uno ya no puede más, porque le salta la térmica, o el fusible, o lo que fuere, ¿qué hace? Llama a un electricista, llama al que sabe. Cuando al político, al ministro, a quien fuere, se le acaban los argumentos, llama a un consejo de expertos, ¿sí? Si ustedes quieren, el actual presidente fue muy criticado por un grupo de expertos que eran los epidemiólogos. Vieron que había unas críticas enormes, pero la verdad que los tipos le decían lo que había que hacer. Mire, acá usted tiene que cerrar todo. Bueno, pero yo no puedo cerrar todo. ¿Qué quiere que haga?
Yo le digo lo que hay que hacer para parar el coronavirus. ¿Cómo Claro, se hace? ¿para qué consulta si en realidad va a hacer lo que quiere? Claro, usted Como que tiene yo un vaya al problema práctico. mecánico, le lleve el auto y le diga, bueno, pero la luz roja me molesta, entonces le saco la lamparita, usted no labura, ¿no? Y solucionamos todo rápidamente. Pero claro, el mecánico te dice, mire que sacando la lamparita no se va a solucionar el problema. Pero usted sáquemela porque sabe que me tiene repodrida esta lamparita. Yo la semana que viene se lo traigo de nuevo, para que usted lo revise. Bueno, está bien. Y me vuelva a decir que el problema es la lamparita. El problema es la lamparita. Bueno, esto es un poco el problema de investigación. Van los del coronavirus, que les preguntaban a los epidemiólogos, bueno, ¿y qué hago con el trabajo, con el empleo? ¿Qué sé yo? Yo soy experto en virus, en bacterias, en epidemias, no me pregunte qué hace con el empleo, qué sé yo. Usted me pregunta a mí cómo se para el coronavirus, sí. Yo le digo como distancia social, barbijo, cierre de actividades, ahora vino que nos volvimos todos expertos en esta cuestión, antes nos sabíamos un corno, disminuir el transporte público, disminuir la circulación interjurisdiccional. Ajá. Entonces viene la segunda pregunta del político, del ministro, de quien sea, pero la gente tiene que trabajar, tiene que comer. Ah, sí, yo lo entiendo, pero ustedes me consultaron, yo conozco de coronavirus, no conozco de resolver problemas de empleo, de trabajo, no sé, yo me especialicé en esto, conozco de estos bichos, del coronavirus, sé cómo funciona, es un virus respiratorio súper contagioso. Claro, Después, el tema del empleo, el epidemiólogo se ocupa de su problema. con una altísima precisión, Exacto. conoce cómo No se se resuelve. mete, perfecto, y no se mete en lo que no sabe. Exacto. Usted me llamó de epidemiólogo, de político, de experto, de sociólogo. Yo no soy ni sociólogo, no soy ni psicólogo, no tengo ni idea. Yo le digo cierre todo. Bueno, pero no podemos hacer eso. Bueno, pero yo estudié para parar las epidemias. Después, si la gente se queda sin trabajo, si hay problemas de desempleo, si hay problemas sociales, si mañana usted tiene marcha, qué sé yo, llame a otro. Llame a un politólogo, llame a un sociólogo, llame a un psicólogo social. Pero a mí no me llame, porque no tengo la más remota idea. Yo recuerdo que se las han agarrado con estos pobres epidemiólogos. Inclusive, algunos periodistas execrables, que han dicho públicamente en los medios que estos epidemiólogos no van a poder salir a la calle en algún momento. Yo lo escuché, como llamando a la violencia, para que un tipo que es un científico, que ha estudiado toda la vida, cuando se ha encontrado por la calle se ha molido a palos, porque él es el culpable de que las personas no puedan trabajar, no puedan salir, no puedan circular. Bueno, lo único que hizo es responder a lo que le dijeron. Sí, a Carlos Camburian, no sé si lo ubican, sí. Lo conocen, lo mataron por decir que se cuiden, básicamente por decir que se cuiden, ¿no? Y sí. Claro, le preguntaban, y la gente tiene que trabajar, y claro, pero yo soy médico. Él decía, yo soy médico, yo no me puedo meter en ámbitos que no me corresponden. Yo les estoy contestando lo que me están preguntando, que tiene que ver con mi carrera, ¿no? Y lo mataron. Mi carrera, mi experticia, mi formación científica, yo les digo lo que hay que hacer. Después, no sé, hagan lo que quieran. Esto como cuando uno va al médico, ¿viste? Te dice, ¿qué hay que hacer para estar saludable? Bueno, te corra, coma bien, duerma 9 horas, no se estrese y va a estar fenómeno. Ah, muy bien. ¿Y cómo hago eso, doctor? No tengo idea, qué sé yo. Yo le digo lo que hay que hacer. ¿Cómo resuelvo eso en mi vida? No sé, vaya al psicólogo. ¿Sí? Bueno, no puedo resolverlo porque tengo problemas con mi hija, con mi hijo, con la familia, con el trabajo, tengo 3 trabajos, estoy vivo estresado. Bueno, no sé, qué sé yo. Le recomiendo un psiquiatra, un psicólogo. Le recomiendo que cambie su forma de vida, que se mude, qué sé yo, no sé, su problema. Yo le digo lo que hay que hacer. La medicina me dice que usted tiene que comer bien, bajar la cantidad de hidratos de carbono, comer frutas y verduras, salir a correr todos los días, dormir 8 horas y no preocuparse mucho por las cosas, bajar el estrés. Ajá, uno dice, qué interesante. Bueno, esta es la respuesta y prácticamente, doctor, ¿cómo lo resuelvo? Porque tengo 5 trabajos, 2 divorcios, 3 pibes de distintos matrimonios, cuota alimentaria, bueno, no sé, señor, qué sé yo. Vaya un psicólogo, tome decisiones personales, cambie su... O sea, el problema es entre lo práctico, la anomalía de lo que yo puedo actuar sobre el mismo y lo que se conoce sobre las causas del problema, ¿sí? Ahora, ignorando también al médico, diciendo, bueno, si yo sigo comiendo así, algún cambio tendré que hacer, ¿no? Porque si no, las explicaciones de los porqués se van a dar, se me van a tapar las arterias y probablemente existe una alta probabilidad de predicción que tiene el conocimiento científico, que si yo sigo comiendo esta cantidad de porquería todos los días, es fácil predecir que en unos años voy a tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Si sigo comiendo ultraprocesado, lleno de sodio, fumando y bebiendo copiosamente, en unos años los problemas de investigación han podido predecir que las personas que tienen obesidad, sobrepeso, tabaquismo, bueno, la posibilidad es alta, ¿no?, de que sufran alguno de estos inconvenientes. Y esta es la capacidad de predecir, por ejemplo. Se han tomado grupos, se los ha investigado y se buscó personas con obesidad, con consumo de tabaco, etcétera, etcétera, y se llegó a la conclusión luego de tantos años, comparando distintos grupos, distintas ingestas alimentarias y estilos de vida, que la prevalencia de este tipo de enfermedades son más altas en estos grupos que en otros. No es que se le ocurrió al profesional, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, un problema de investigación o de conocimiento, que es sobre el que opera el científico, es mucho más profundo, mucho más complejo, y requiere trabajar
sobre las causas, sobre las consecuencias del delito, sobre las consecuencias del desempleo. Ayer estaban comentando también en la campaña electoral el problema de la indemnización en Argentina. ¿Vieron? No sé si están siguiendo esa noticia también. Que hay que bajar las indemnizaciones o hay que ir a un seguro. Bueno, lo cierto es que esto ya en algún punto sucedió en Argentina, ¿sí? O sea, durante los 90 aparecieron una cantidad de contratos que se llamaban contratos basura de distintas leyes. La ley PYME, las leyes de fomento al empleo de la 24013. Ya existieron este tipo de contratos y el desempleo nunca fue tan alto. Con lo cual nos da una idea de que resolver el desempleo no solo es bajar las indemnizaciones. Quizás bajamos las indemnizaciones, como sucedió en los 90, hacemos contratos a tiempo determinado, laborales, que para eso seguramente nos van a llamar a nosotros, diseñe nuevas modalidades de contratación para promover el empleo, y el empleo no baje. El desempleo, perdón, no baje. Y esto ya se probó en los 90, con una cantidad enorme de contratos, pasantías que encubrían contratos laborales, subcontrataciones. Entonces debe ser quizás más complejo, o bastante más complejo que el tema de la indemnización, ¿no? Lo cierto es que esto ya ocurrió en Argentina y en aquel momento el desempleo no bajó, a pesar de que había innumerables formas de contratación con facilitación del despido, que se las llamó de modalidades, con un eufemismo, de promoción del empleo, y lo único que hizo fue precarizar aún más el empleo, facilitar el despido, pero no reducir la desocupación. O sea, habrá que estudiar si hay una correlación directa entre o indirecta, depende de cómo planteemos la hipótesis, entre aumento o disminución de las indemnizaciones y la reducción del desempleo. Porque muchas veces cuando lo investigamos esto no se verifica, ¿sí? O quizás sí. O quizás sí en la sociedad argentina y no en otra. Porque los modelos sociales también lo que tienen es que son un poco... A ver, yo puedo tomar una población de personas que consumen ciertas cosas en los Estados Unidos y eventualmente hacer algún correlato en Argentina. Ahora, los problemas sociales no son iguales. Los problemas de salud probablemente. Si yo busco una población de obesidad mórbida en los Estados Unidos y hago lo traspolo a la Argentina, probablemente tenga buenos resultados, porque estamos hablando de metabolismo humano y lo voy a poder traspasar. Los problemas sociales son difíciles. Si yo quiero aplicar las normas o las soluciones para bajar la inflación de los Estados Unidos aquí no funcionan. Con lo cual entonces aquí las causas y consecuencias son bastante complejas de abordar. Otro de los problemas puede ser también el analfabetismo. Eso de que abandonan la escuela y es algo elemental. Pasa de que, por ejemplo, se gastó un montón de plata en las elecciones. O sea, le dan mucha prioridad al tema de los políticos, las elecciones. Y la realidad es que ayer estaba googleando todos los candidatos del 2021 que hay ahora el domingo que votar. Y aparece, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, solo diputados. Entonces ya te están inculcando, yo porque sé que también hay que votar a los senadores y a los concejales, en mi caso. Pero ya te está inculcando de que solamente se enfocan en Manes, en Cintia Fernández, y hay gente que no sabe que realmente existe. Entonces ponen en la boleta, ponen eso y sin darse cuenta o sin saber, votaron al resto. Y es porque también le damos mucha prioridad a los políticos. Si toda esa plata se hubiese puesto en escuelas o en hospitales, Argentina realmente estaría 1000 veces mejor, pero bueno, le dan prioridad a las elecciones, que es plata tirada a la basura. Sí, igualmente pasa siempre. No coincido tanto, porque puede ser que haya un exceso quizás de algunos gastos, pero digo, respeto por supuesto tu opinión, pero me parece que las elecciones tienen una relevancia en las sociedades políticas democráticas. Después, bueno, la dimensión, la profundidad, el nivel de gasto, lo podemos discutir, pero son necesarios, ¿no?, estos actos en las sociedades políticas. Es que yo creo que no tendría que pasar ni una cosa ni la otra. Tendría que haber plata para escuelas, para hospitales, para las elecciones, para todo. Tendría, ¿no? Es mi opinión. Para mí tendría que haber plata para todo. Y lo que debe ser, ¿cómo debe ser? Ya sabemos cómo debe ser. Tiene que haber plata para todo, presupuesto, ¿sí? ¿Cómo es? No hay. Al final lo que estamos haciendo es el comentario del tío. El comentario, por eso como no sabemos, hacemos estos comentarios. Yo no tengo ni idea tampoco, o sea, ninguno de nosotros está fuera de los comentarios del tío. Nos gustan en general respuestas más bien rápidas, ¿no? Porque la realidad a nosotros nos agobia cotidianamente. No andamos investigando a todo el mundo, que necesitamos circular por la realidad rápidamente, ¿no? Pagar los impuestos, mandar a los chicos a la escuela, que el auto a la mañana funcione, que el subte me deje, que la plata me alcance. Bueno, y a todo esto le atribuyo una respuesta rápida. Cambio el fusible, saco de un lado y pongo en el otro, y no sé, hago alguna inversión a ver si mejora y me encomiendo a la suerte y rezo un poco también, a ver si mi situación mejora, me compro un billetito de la lotería,
y la vida sigue transcurriendo, sin que haga unos análisis muy complejos. Vivimos en una sociedad con un altísimo nivel de complejidad y solemos hacer inferencias muy rápidas sobre ciertas cosas entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Como dicen los compañeros. Bueno, ¿será que estamos dando mucha plata para publicidad a los partidos políticos? Probablemente. ¿Será que si lo disminuimos mucho se van a solucionar los problemas económicos? Y le diría que en principio da la impresión de que puede ser un paliativo, pero no va a terminar con la problemática. Y en general hay problemas que tienen soluciones mágicas. Bueno, hay que poner a la gente en la escuela. ¿Vieron que dice que poner a la gente en la escuela porque la escuela es mágica? A mí siempre me gusta dar este ejemplo. Los que resuelven todo con la educación. La persona que dice, bueno, acá el problema es de educación. No simplifica todos los problemas. Dice, acá el problema es de educación. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, si educamos a las personas, van a ser buenas, nobles, justas. Claro, lo que sucede es que no sucede así. Una de las sociedades más violentas del mundo son los Estados Unidos, donde la tasa de educación, inserción secundaria y demás es altísima. Sin embargo, es muy probable que te pelees con el vecino de al lado, porque el perro hizo piso caca en la puerta de tu casa, y salga el vecino con una ametralladora en un rapto de locura y te descargue el cargador, ¿sí? Y los dos tienen el secundario completo. No solucionamos nada. ¿No será que será un poquito más complejo que eso? Porque ¿qué nivel educativo tenemos? Bueno, mire, el vecino que paseaba el perro era técnico informático y el que le vació el cargador era gerente de una empresa de logística, con estudios también superiores los dos. Ajá, ¿y por qué sucedió el hecho? Porque uno estaba cansado que el perro le hiciera caca en la puerta de la casa. Y eso motivó la reacción, sí, porque él tenía en la casa una ametralladora que se había podido comprar en un Walmart. Ajá, ¿y qué pasó? Y se enojó, se agarró la ametralladora y lo mató. Pero eran muy educados los dos. Tenían buenos niveles de educación. Y ahí empezamos a complejizarlo. ¿No será que tenemos un problema con el control de armas y no tanto con el problema de educación? ¿No será que esto de que cualquiera pueda comprar un arma en un supermercado? Bueno, me explico con esto, chicos. No hay una semana en donde ustedes no busquen la crónica periodística norteamericana y no aparezca un loco en algún lugar, ¿sí? Con una ametralladora que mate al jefe, a la oficina, a los compañeros. Ni mencionar las escuelas. En las escuelas los maestros están armados, adentro hay armerías, por si algún loco se brota y empieza a matar gente, algún alumno o profesor, uno que entra de afuera. Las escuelas tienen detectores de metales. Hay un problema ahí, ¿no? Mucho más complejo que educarse. Pero bueno, la respuesta rápida es no, falta educación. Por eso aquí la gente es muy violenta. Bueno, debe ser un poco más complejo que eso. En Argentina siempre está el tema de la educación. La educación es milagrosa, opera cambios fabulosos en las personas, pero no es mágica. Digo milagrosa en el sentido no estrictamente científico, digo, es una maravilla, pero no va a resolver los problemas de la sociedad. Porque uno ponga a las personas en la escuela todo el día, la sociedad, cuando ese niño sale de la escuela, no va a dejar de haber violencia, injusticia. Inclusive los tíos, los razonamientos de los tíos, en general, entre lo que me puedo incluir en cualquier otro razonamiento, dicen, bueno, hay que poner a los chicos en la escuela. El tema es que los chicos en la escuela, un poquito más complejo. Hay que ver cuáles son los ingresos familiares, cuál es la situación socioeconómica de ese chico, si tiene cloacas o no, si tiene un medio de transporte, si sale en medio de una calle anegada, si come la cantidad de calorías necesarias para estar atento en la escuela, si las tripas no se le remuerden, se le muerden la panza mientras la profesora está explicando lengua matemática y no puede pensar. Entonces es un poco más complejo, por no decir extremadamente más complejo. El problema es de educación, el problema es de salud, el problema es de alimentación, el problema es de vivienda, el problema es de salubridad, el problema es de sanidad, el problema es de falta de acceso al agua, el problema es de falta de acceso a las cloacas, el problema es el problema, ¿sí? Pero no nos gusta complejizar demasiado esto, nos gustan las soluciones mágicas. Hay que poner a los chicos en la escuela y se soluciona el problema. Después el chico viene hablando en criollo, para que se entienda, cagado de hambre a la escuela, no puede pensar, se fue a dormir con un mendrugo de pan y un mate cocido. El padre está desempleado, la madre también. Sale de un barrio anegado y llega enfermo porque tiene que caminar 10 cuadras bajo la lluvia y el barro. No tiene servicios cloacales y entonces es afecto permanentemente a sufrir enfermedades, hepatitis y otras que se transmiten por la falta de... Bueno, eso no se me ocurrió, no me lo puse a pensar. Bueno, la escuela, en definitiva, es una solución entre muchísimas otras que hay que dar. Pero el tío te lo soluciona rápido enseguida. Acá hay que educar a la gente, ya está. Las sociedades se vuelven mágicamente buenas, nobles, justas. Y en realidad la escuela es una herramienta muy interesante para lograr mayor equidad y mayor justicia, pero está lejísimo de resolver los problemas. Pobre la escuela hace lo que puede. Entonces, como verán, se requiere investigar un poquito más cuál es la situación de la pobreza en Argentina y por qué la escuela hace lo que puede. Por más que pongamos una escuela por cuadra, si no modificamos estas cosas que les estoy comentando, probablemente no vamos a recibir muchas satisfacciones. La escuela no va a poder operar mágicamente. El problema será la distribución del ingreso, el problema será la injusticia social, el problema será la falta de accesos, el problema será la falta de inversión del Estado en
en obra pública, el problema será, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo amargadísimos, vamos a tomar un café, pero no podemos resolver nada, pero por lo menos, socráticamente sabemos que no sabemos, ¿sí? Por lo menos vamos a dejar de decir tantas tonterías, o vamos a disminuir el nivel de tontera, acordándonos del tío que podemos ser nosotros. Los problemas de conocimiento son problemas complejos que intentan descubrir los cómo, los cuándo, los por qué, las causas, para predecir sus efectos. Y por más que no nos guste, la realidad es así. Hacemos un cafecito y volvemos. Nunca pasó que la gente se muere de hambre, que la gente que tenía negocios se fuera a la mierda. Ganan más en otro país que acá. Mira eso. ¿Lo viste? Sí, la criticaron porque mostraba el culo. ¿Qué quiere el culo si yo lo tengo? Mira. Eso no es hacer No da para un spot así de campaña, no da que haga eso. Yo te dije otra vez, cómpratela, y me dijiste, no, no sirve, no la quiero. Me dijiste eso. Puta, te compraste otra.
¿Se apagó?
consiste básicamente en bueno, una de las más importantes recomendaciones tienen que ver con el planteamiento del problema, de la observación de la realidad, del razonamiento. Por medio de distintas preguntas, el investigador se plantea problemas. El planteamiento del problema implica transformar esa observación, ese razonamiento sobre la realidad, en ciertas preguntas que nos vamos a formular. ¿Por qué? Bueno, porque plantear problemas consiste básicamente en delimitar lo desconocido. Al mundo lo encontramos con problemas y la idea es intentar resolverlos. Los problemas se nos pueden presentar entonces para ser resueltos por intermedio de preguntas que nos vamos a ir formulando para poder contenerlo, delimitarlo, circunscribirlo adecuadamente. Y para ello tenemos que tener en cuenta que el problema hay que plantearlo claramente. De nada sirve plantearlo de manera ambigua o de manera imprecisa, porque no le vamos a encontrar respuesta. Entonces, los argumentos tienen que ser razonables, valederos, para que nos permita encuadrarlo adecuadamente. Plantear un problema, entonces, consiste en afinarlo, argumentando sobre ciertos interrogantes, elaborando argumentaciones razonables en cierto contexto de datos. O sea, dar respuesta a los problemas, en otras palabras, es la razón por la cual se lleva adelante una investigación. Los humanos somos seres de preguntas y por ende, en esas preguntas implica lograr conocimientos resolviendo problemas. Así nos hemos erigido en el dominio momentáneo de la Tierra, ¿no? Resolviendo distintos problemas. Aquí entonces vamos a tratar de plantearlo, el problema, desarrollándolo y explicándolo. Está bien, bueno, no hay problema. Delimitándolo en tiempo, delimitándolo en espacio, delimitándolo en la población. Porque no puedo intentar resolver todos los problemas o un conjunto de problemas, sino que más bien la actitud del científico es afinarlos, delimitarlos, recortarlos. Si yo quiero preguntar sobre la situación, como alguna vez les comenté, del aborto en la República Argentina, la problemática del aborto probablemente no la pueda resolver, dado que el espacio de la República Argentina para llevar adelante la investigación, estamos hablando del octavo territorio más extenso del mundo. Y si yo quiero realmente medir, encuestar, tener un muestreo más o menos razonable sobre la problemática en la República Argentina, pues mejor que cuente con decenas de investigadores auxiliares, un financiamiento millonario, un tiempo de varios años para hacerlo, y probablemente me aproxime algún resultado. Pero tengo que ser concreto. Los financiamientos son escasos, el tiempo no es tan largo, el equipo de investigación con el que cuento somos 3 o 4, por lo tanto podré resolver alguna inquietud en relación al aborto en el partido de la provincia de Buenos Aires, en el partido de General San Martín, en el barrio de Villa Libertad, como les dije yo, entre las calles Carlos Gardel y el colegio de los Salesianos, no sé, 4 cuadras. Con esta humorada quiero decirles que formular un problema es formularlo de manera concreta. Plantearlo es delimitarlo en tiempo, en espacio y en población y en otros, ¿no? Yo no puedo intentar resolver todos los problemas. No puedo intentar resolver todos los problemas de las fallas eléctricas de los vehículos, sino el problema de la falla eléctrica del encendido, del
Fiat Gol, perdón, Volkswagen Gol, modelo 1.3 del año 99 al 2001. De ninguna manera voy a poder hacer mucho más que esto. Y esto es una investigación práctica. Llevándolo al terreno de lo estrictamente científico en cuestiones sociales, yo podría abordar la problemática de la delincuencia en un estudio a partir de problemas en una barriada del tercer cordón del Gran Buenos Aires, con el tiempo, el financiamiento y los dispositivos con los que cuento para hacerlo. No puedo abordar la problemática en general, probablemente, del desempleo en la provincia de Buenos Aires, salvo que me valga de indicadores todos de grandes números que surjan de organismos provinciales y nacionales que realicen encuestas y demás, pero ya va a ser otro tipo de estudio, ¿sí? Si yo quiero conocer las causas que provocan en esa población específicamente la falta de acceso al empleo o el aumento de la delincuencia, tengo que ir allí donde están las personas, donde están las poblaciones, donde están las problemáticas y comenzar a preguntar, investigar, encuestar, entrevistar, relevar, comenzar a hacer análisis y recolección de datos para poder encontrar alguna respuesta. En la redacción de las preguntas que hacen al problema, se deben obviar juicios de valor o juicios morales. Si es bueno, si es malo, si es mejor o si es peor, no parece ser una buena forma de resolver o de encontrar respuestas. Bueno o malo con respecto a qué, mejor o peor desde qué lugar. O sea que la pregunta tiene que ser mucho más refinada que estas meras aproximaciones morales de determinados que pueden estar vinculadas con sistemas de creencias filosóficos, valorativos. Pues se trata de evitar ese tipo de preguntas. Porque plantear un problema va a implicar descubrir, respondiendo a lo siguiente, como una guía. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los factores que provocan la problemática? ¿Por qué debe ser estudiada la problemática? ¿Cómo puede ser mejorado o modificado lo que sucede? Y para ello entonces me voy a valer de no solamente estas preguntas, sino su justificación. O sea, responder a por qué es importante en esta investigación responder a estas preguntas. O sea, en otras palabras, responder si realmente es un problema que merece ser estudiado con rigor científico y qué beneficios se obtendrían eventualmente del estudio de esta problemática. Muy bien, llegado aquí, vamos a ver si alguno de ustedes nos puede traer un aporte de algún problema estrictamente jurídico que merezca ser investigado, tal como les comenté la semana pasada, les pedí la semana pasada. ¿Qué tienen para decir, para comentar, para aportar? ¿Cuáles serían problemas a investigar posibles en el ámbito de lo jurídico? Yo, me quedó resonando en la cabeza lo que habíamos mencionado en la clase pasada de las familias poliamorosas, no sé si recuerdan. Sí. Usted mencionó un caso de Brasil, creo, y yo buscando y informándome sobre el tema, encontré uno en Estados Unidos, no sé si en California, o no recuerdo bien en qué zona, digamos, ¿no? Y me pareció un tema bastante interesante, porque generalmente las familias que legalmente se reconocen son, si no me equivoco, son 3 o 4, y bueno, este tipo de familia creo que también estaría buenísimo que sean reconocidos o amparados por la ley también, ¿no? Bien, aquí entonces tenemos un problema, como bien vos decís, que es una situación que sucede. O sea, este tipo de familias, le guste a alguno, no le guste, sea una cuestión moral o religiosa o ético-religiosa que coincida con nuestros valores o no va a importarle a quienes integran estas familias, ¿sí? Por eso, como les dije yo, el tema valorativo tiene que quedar afuera. No podemos plantearnos si es bueno o malo, en términos si es bueno o malo. Es algo que sucede, ¿sí? Y como sucede, y no está prohibido, no está dentro de las conductas disvaliosas del reproche penal, pues entonces todo lo que no está prohibido, por principio constitucional, está permitido. Por ende, claro, el problema acá sería que no están amparados por una ley. Ahí empieza el problema. Ajá. Como bien vos dijiste. ¿Cuáles serían algunos problemas, Yona? El tema de la ley, afinémoslo un poquito.
Y los compañeros, por favor, que vayan colaborando. ¿Cuáles Yo serían? creo que el reconocimiento de la existencia de una familia en la que, por ejemplo, esté constituida por 3 padres, 3 madres, 2 madres y un padre, o viceversa, al no estar constituido, creo que hay beneficios, o sí, no sé si la palabra sería beneficios. Los derechos adquiridos por cualquier Derechos. matrimonio legal. Exacto, no los tienen. Cristian, Esa es la Por realidad. ejemplo, participar de una prepaga como beneficiario, de una herencia, de una sucesión, de la potestad de un hijo. Los Muy derechos bien. que hoy un matrimonio normal o amparado bajo la ley los tiene. Exacto. correcto, correcto. Además de lo social, ¿no? Porque socialmente, si bien sucede, no está bien visto por gran parte de la sociedad, o no sé si gran parte, pero hay una mirada sobre esas familias que no está muy bien. Allí tendríamos otro problema, ¿no? Que excede lo jurídico. Lo jurídico nos llevaría a circunscribir, por ejemplo, allí la responsabilidad parental. ¿Quiénes asumen la responsabilidad parental? Porque los hijos existen de estos matrimonios, ¿no? Perdón, de estas nuevas dimensiones de la familia. ¿Y quién tiene la responsabilidad parental? Porque mañana el niño o la niña quedan en situación de desamparo y de falta de alimentos. ¿Quién tiene que proveer los alimentos? ¿Hay respuesta para esto hoy en día? ¿Convendría regularlo? ¿O habría que hacerse Yo creo que convendría regularlo por el hecho de que si en algún momento sucede todo esto, el niño no quede sin la responsabilidad parental que tienen los padres, ¿no? Para con el niño. Y después esa atribución también del reconocimiento de la afiliación, también es otro problema, ¿no? Las cuestiones que hacen a la convivencia y a la atribución del hogar y a la tenencia, también en eventuales separaciones o... Sí. Lo peor que podemos hacer es ignorar que sucede, que no es un problema, ¿sí? Porque Exacto. el niño que nace en esa familia, pongámosle, interés superior del niño, no conoce otra forma de convivencia que no sea la de, como vos dijiste, 2 mamás y 2 papás. Esto no es nada. Ustedes, a ver, si vamos a buscar alguna dimensión de estas cuestiones culturales en los Estados Unidos, vamos a encontrar que el hipismo, en la década del 60, el movimiento, tenía estas dimensiones de familia. No es Yo creo que absolutamente nuevo. antes de llegar a la cuestión de la afiliación y todo eso, mucho antes es en la concepción de este niño, ¿no? De esta persona. Porque también hay otro problema, nos seguimos encontrando con problemas, ¿no? Y es el hecho de que si son 3 padres, a lo que se tiene que recurrir, ¿no? Es a un vientre subrogado, ¿no? Uh-huh. Y eso también tendría que estar regulado porque, claro, los padres son 3 en este caso, no es que son 2. Señor. Entonces tampoco Señor. está regulado eso. Ahí hay otro problema. ¿Esto es derecho público o privado? Y esto me da la impresión... ¿Quién preguntó? ¿Federico? ¿Quién preguntó? Sí, yo, Federico. Federico, esto es materia de derecho privado, así grosamente, ¿no? Como lo estoy viendo. Esto es materia de regulación en las leyes civiles. Por lo pronto, el tema es una temática de derecho privado. Ok. Doctor, una consulta, pero más allá de... No tengo respuesta para esto. Si me preguntás de la familia, no tengo ni idea. No, porque lo busqué. No es una consulta, sino otro problema. Bueno, digo, a ver. los hijos, porque puede existir una pareja de 3 que no quiera tener hijos, digo, también... Trieja. Y sí. La de 3 es trieja. Que no quiera tener hijos, ¿sí? Digo, más allá de los hijos están los otros derechos, como ser una sucesión. Los sucesorios, claro. Las pensiones y jubilaciones. Exactamente. Los derechos que surgen del estado de familia, el cobro de las indemnizaciones por muerte. Se abre una ventana de problemáticas jurídicas enormes, ¿sí? Y se abren una cantidad de interrogantes que a partir del tema que disparó Yona, merecen ser investigados. Bueno, lo peor que podemos hacer es decir, esto no existe, esto no sucede, pero los problemas van a llegar a los tribunales y los operadores jurídicos se están encontrando hoy con estos problemas, ¿sí? Si ustedes están en un juzgado de familia y les llega este problema, recuerden que los jueces no pueden dejar de fallar por silencio, por oscuridad del derecho. En lo civil no hay lagunas del derecho y hay que empezar a encontrar soluciones. Y los operadores jurídicos en el sistema de justicia comienzan a esbozar soluciones. Pero después, cuando la cuestión se complejiza y aparecen innumerable cantidad de casos, le corresponde al legislador comenzar a regular. Y este problema existe, ¿sí? Ya hay en el Brasil, como les dije, una problemática muy importante sobre el tema. Y en la Argentina hay unos cuantos casos ya que han llegado a los tribunales con distintos planteos. Y no tenemos mucha respuesta. Yo no soy un experto, no tengo la más pálida idea. Sé que el problema existe y puedo aproximarme como ustedes. No lo he investigado, no lo conozco. Lo primero que se me ocurriría a mí es llamar a alguno de los profesores de la Universidad de Derecho de Familia y preguntarles
¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se sabe o qué se conoce de esta temática? ¿Sí? Estaría buenísimo porque tampoco es que hay mucha regulación con respecto a las familias que están reconocidas por la ley, la familia nuclear extensa o monoparental, tampoco está muy resuelto el tema en esas familias. El otro día le estaba escuchando a una periodista, creo que se llama Débora D'Amato, que tiene una hija y es una familia monoparental y hablaba de los problemas también que encuentran en estas familias, porque no o sea, estoy queriendo decir que no solo hay problemas en las familias no reconocidas, sino que en las reconocidas también. Ah, no, claro, el tema es hacer un recorte. Yo no puedo intentar con una investigación resolver todas las problemáticas. Yo lo que debo hacer es, me seguí yo, es recortar una de todas las posibles y enfocarme ahí. Porque si yo quiero en una investigación resolver todas estas problemáticas, seguramente no voy a llegar a ningún buen resultado. ¿Sí? No. Entonces yo tengo que recortar el conjunto de problemas de la realidad y enfocarme en todo lo posible en el estudio de esa problemática. Independientemente de que existan otros problemas. Las respuestas de tipo totalizadoras son siempre o filosóficas o religiosas. La filosofía o la religión con sus dogmas, tiene una respuesta para esto. Bueno, este tipo de familias, quizás en el mundo islámico tengan una aproximación y en el mundo judio-cristiano otra, ¿no? La posibilidad de la poligamia y de una familia en donde convivan hijos de distintas madres, en el caso del mundo islámico, es una realidad desde hace centurias, ¿sí? No es una realidad en general en el mundo occidental. Pero ya tenemos una gran aproximación, no es un fenómeno tan ajeno, no es un fenómeno tan extraño. En Occidente cobra otra dimensión, pero en Oriente, en la familia jurídica musulmana, la posibilidad en derecho de constituir una familia en donde se desarrollen y vivan hijos de un padre y varias madres en el mismo techo, tiene ya resolución en ese mundo. Sería interesante poder revisarlas, por ejemplo, ¿no? A nivel comparado. Salirse un poco del eje de Occidente. ¿Y qué pasa en el Islam en estas situaciones? ¿Y qué respuestas tienen para estas situaciones? ¿Y quién puede tener...? Bueno, les doy una aproximación rápida, aunque no del todo compleja. Solo pueden constituir este tipo de familias los varones que pueden demostrar que tienen suficientes recursos económicos para satisfacer los intereses de esas familias, ¿sí? O sea, para atender al cuidado, el crecimiento, el desarrollo de esas familias que surgen de la posibilidad de compartir un ámbito familiar en donde allí, una cultura también muy patriarcal, donde solo el hombre puede tener más de una mujer y con ello más de una descendencia, hermanos de distinta madre, adentro de una familia patriarcal, digamos, regida por la autoridad del padre, que debe, para gozar de todos los derechos que le acuerda la ley islámica, poder mantener, sostener y proveer al buen desarrollo de esa familia. No es algo tan extraño, ¿se entiende? Quizás no lo miramos desde, por lo menos ir a buscar qué pasó en el derecho comparado, porque esto es viejísimo, no es algo tan distinto, algo que apareció en Occidente y que ahora es muy novedoso. Y uno dice, uy, mirá, qué novedoso esto, ¿qué es esto de la...? Bueno, por supuesto la familia en estas dimensiones en Occidente cobra otros alcances, pero un esbozo de esto, una aproximación, alguna respuesta jurídica que me ayude a comprender cómo otros sistemas jurídicos han resuelto esta cuestión, sería interesante, por lo menos a nivel teórico, para revisar el problema, irnos al derecho islámico e intentar conocer cómo se ha resuelto esto que desde hace centurias, ¿sí?, en el derecho islámico tiene existencia real. No es algo que sucede ahora en Occidente, ¿sí? Una familia con un padre y varias madres, conviviendo bajo el mismo techo y desarrollando un plan de vida. ¿Se lo pusieron a pensar esto o lo pensaron solo desde Occidente? Solo desde acá. Yo no te voy a mentir, lo pensé solo desde acá. Claro, solemos pensarlo solo desde acá. Es que Y cuando arrancas a pensar probablemente, la problemática, la pensás de tu posición. desde tu posición, exactamente. Es muy natural lo que hicieron, pensarlo desde acá, cuando quizás alguna parte del conjunto de problemas esté parcialmente resuelto desde el punto de vista jurídico en sociedades que hace cientos de años que este tipo de familia o una aproximación a la dimensión poliamorosa o de familia con múltiples niveles de relaciones afectivas esté presente hace cientos de años. Pero nos parece a nosotros algo muy nuevo, ¿no? Bueno, sería interesante revisar esto. Por supuesto que en Occidente tiene otras dimensiones, pero ¿cómo hicieron estas sociedades para resolver esto a lo largo de 1500 años?
porque el Islam tiene casi esa existencia, casi 1500 años. ¿Cómo hicieron para resolver esto? Debe haber alguna respuesta por allí, ¿no? Entonces sería interesante, cuando uno empieza esta investigación, revisar el marco teórico del derecho islámico, por lo menos para comprender cómo otras sociedades humanas en Occidente, regidas por un sistema de creencias distintos, han abordado esta cuestión. Esto no quiere decir que la solución va a venir de allí, pero sí un conjunto de las soluciones es probable que me ayude a reflexionar desde esa perspectiva. Bueno, y aquí entonces en Occidente surgirían una cantidad enorme de problemas, ¿no? De todo orden, de derechos de filiación, de responsabilidad parental, de cuestiones sucesorias. El derecho islámico debe tener algo sobre esto, ya seguro. De hecho, les voy a decir algo, lo tiene. Pero antes de rompernos la cabeza y ver cómo se soluciona esto, sería bueno mirar las sociedades que lo practican desde hace mucho tiempo y ver qué solución a este conjunto de problemas se han presentado durante centurias en estas sociedades, donde seguramente qué pasaba con los hijos, qué pasa con la responsabilidad parental o patria potestad, qué pasa con las herencias, qué pasa con las sucesiones. Esto el mundo islámico ya lo tiene parcialmente resuelto, ¿sí? En estas dimensiones familiares. Y después, bueno, ver nuestros problemas locales. Sí, hay lugares en los que se llegó a esto quitándole derechos a las mujeres también, ¿no? Teniendo a la mujer como un objeto que no puede decidir si sí o no. Exactamente. Digo yo, uno siempre va a ver el problema desde donde lo tiene uno, digo, porque hoy nosotros no nos ponemos a pensar lo loco que es que las mujeres con todo este problema de Palestina o no me acuerdo bien dónde, vuelvan tan atrás. Pero digo, el tema de tener muchas mujeres, hay en lugares que se ha dado en base de también no tenerlas en cuenta en su decisión. Es correcto lo que vos decís, por eso, como yo comentaba, no es absolutamente traspolable, pero ciertamente algunas problemáticas de estas dimensiones de la familia en el mundo islámico seguramente han podido resolver muchos de estos problemas, porque están presentes, con cierto nivel de razonamientos y de soluciones que nos pueden aportar. Eso no quiere decir que traspolemos todo el sistema de creencias o el rol que ocupan en esas sociedades los varones, ni la cosificación o la reducción o el destrato hacia la mujer o la discriminación, pero sí, probablemente nos pueda aportar algo para ese razonamiento, ¿sí? ¿Se entiende a dónde voy? No vamos a traer ese sistema y transponerlo acá, pero algún claramente, solución de problema tenemos. No, por eso, digo, yo también lo planteo desde cómo en muchos lugares se ha llegado a tal cosa, evadiendo algunos derechos, digo, solo eso. Bueno, otra dimensión que podemos utilizar es el concepto de casa en el mundo japonés, en la sociedad japonesa. La sociedad japonesa era una sociedad, y lo sigue siendo en alguna medida, tan patriarcal, que el varón, no solo el varón cualquiera, sino el varón geronte, el geronte de la casa, de la familia, o sea, el anciano, digamos, con mayor autoridad, es quien tenía, digo, y ahora culturalmente en algún caso lo tiene, antes de la Segunda Guerra Mundial jurídicamente lo tenía, el control prácticamente de todas las decisiones de las familias, las habilitaciones para contraer matrimonio, las propiedades, la herencia, las autorizaciones para el trabajo, el ingreso a determinados ámbitos institucionales, a las milicias, a las escuelas, a los institutos, todas estas responsabilidades que nosotros llamamos parentales en el Japón estaban en cabeza del geronte. Ustedes saben que en Oriente, y especialmente en el Japón, hay un culto al anciano, hay una veneración al anciano. Y también estas dimensiones de la familia, si bien no es una familia de este tipo, nos puede ayudar a reflexionar jurídicamente, conociendo la familia ancestral japonesa, cómo resolvieron estas cuestiones, en donde el anciano de la familia era el que prácticamente tenía todos los decisorios o los resortes más importantes en materia de cuestiones que hacen al derecho de familia. O sea, el derecho comparado puede venir en auxilio de una investigación de este tipo, ¿no? Por supuesto, con los mismos condimentos y características que les comenté con respecto al derecho islámico. Pero, a ver, para intentar resolver alguno de estos problemas, sería interesante utilizar una disciplina adentro del derecho, que es el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos o del derecho comparado, para saber qué sucede y cómo han resuelto algunas cuestiones que se aproximan a la problemática que se presenta en nuestras sociedades.
Entonces, Y que después aquí los conocen a comparatistas Foucault. nos pueden ayudar, investigadores Ese va del a derecho defender que han la estudiado otras sociedades y que han feminista, puesto al día el conjunto de conductas y costumbres y soluciones jurídicas para algunas que podemos encontrar en nuestras sociedades políticas. Una aproximación de las tantas posibles, sí, pero una aproximación. Bueno, esta de la poliafectividad o de familia poliamorosa y demás es una problemática muy interesante. ¿Qué otras? ¿Qué otras pueden tener? Esta es bastante básica. Yo intenté encontrar dos, una más complicada y esta que te voy a decir ahora. Sí. El abuso de poder. El abuso de poder. Bien, Sí. es muy grande. Delimitámelo un poquito en qué ámbito. En la policía. En Ahí realidad, vamos más afinados. Sí. se me ocurrió viendo videos en el Instagram. Apareció La un video. problemática de los abusos policiales sería. Claro. ¿A dónde? ¿Adentro de la policía o de la policía para con la población civil en general? ¿Desde qué enfoque? De la policía para la población. Bien, entonces así vamos afinando. El problema del, no sé, llamarlo, hay que delimitarlo conceptualmente. El abuso de poder policial, bueno, tenemos que refinar el problema, ¿no? Pero podría ser el avance del denominado gatillo fácil, ¿no? Que tampoco es un término que lo tenemos que delimitar también. El abuso policial, el incremento de los homicidios en situación, bueno, afinar el problema, pero probablemente sea un problema que amerite su estudio, afinándolo debidamente, ¿no? Es un buen tema para tratar, ¿sí? Con consecuencias jurídicas. Ese está bien. ¿Y el otro? Y el otro es bastante rebuscado, pero nada, tengo el recuerdo de estando en la primaria, mis amigos que se les separaban los padres, por la situación en la que pasaba, ¿no? El juicio que terminaba, por darte un ejemplo, el padre con un solo día a la semana, la madre con todos los otros días, y que uno le tenía que pasar plata al otro, y por la situación, ¿no?, por la que pasan los hijos con padres separados. Bueno, ahí entonces, todo esto que nos aparece como ideas vagas de un problema, tenemos que refinarlas, ¿sí? Refinarlas hasta llegar a encontrar el punto en el cual se convierta en un problema concreto y correctamente planteado. Entonces podría ser la problemática o la incidencia de la falta de pago de la cuota alimentaria y su repercusión en el contacto entre los padres y los hijos. No sé, estoy diciendo pavadas, se la estoy afinando así rápidamente, pero a veces uno ha escuchado que el papá no pasa la cuota y entonces la mamá retasea el contacto, ¿no? Podríamos buscar alguna vinculación entre falta de pago falta de cumplimiento, de las obligaciones de cuota alimentaria y el impedimento de contacto. Ahí ya lo refiné un poquito más. Y si lo seguimos refinando y lo pensamos entre varios, vamos a llegar a un problema concreto, a partir de ideas vagas que a vos se te ocurrieron, pensando situaciones, a partir de ser un estudiante de Derecho, recordando algunas de esas problemáticas y ahora afinándolas en términos estrictamente jurídicos. O sea, podría ser impedimento de contacto y su relación con la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias. ¿Podría ser esto, algo de esto? Sí, es que justamente lo pensé por eso. Y esto que yo estoy diciendo, que es muy grosero, hay que afinarlo más todavía, ¿sí? Hasta encontrar un enunciado y una hipótesis clara y concreta. Podríamos encontrarle otras dimensiones a estas situaciones, ¿eh? El bajo rendimiento escolar en las familias divorciadas, hay un montón de estudios sobre esto, ¿eh? El divorcio y su relación con el bajo desempeño escolar en los primeros años de vida en la población de tal lugar, ¿sí? Bueno, intentando buscar algunas inferencias, algunas relaciones entre esto. Allí ya no sería una investigación estrictamente jurídica, pero sí, esta primera sí sería estrictamente jurídica. Están muy bien los dos ejemplos, como verán, hay que refinarlos, ¿sí? Hay que refinarlos. El problema requiere refinamiento, requiere precisión. ¿Otro? ¿Algún otro? Hace poco surgió la discriminación de que no querían alquilar en La Plata a una persona que su pareja era transgénero. Ah, sí, salió la semana pasada. Sí, la semana pasada lo leí. Y ahí entonces habría un tema de derechos humanos relativo al principio de no discriminación, vinculado a los obstáculos que encuentran las familias de personas del mismo género, transgénero. Habría que refinarlo, ¿sí? Hasta encontrar la precisión correcta y vincularlo con el principio de no discriminación y su realidad en la sociedad política argentina y los impedimentos jurídicos que eventualmente esto tiene, ¿no? De la misma manera podríamos llevarlo al terreno del empleo. Para las personas trans es un problema. Hace poquito salió una ley conocida vulgarmente como del cupo trans, de vulgata, así como el cupo trans, que intenta paliar esta situación de altísima discriminación. Bueno, por ahí anda la temática, a investigar. Por ahí anda la temática y hay que empezar a afinarla. Polino,
¿Cómo, vive Julieta? diciendo, Polino, el famoso, vive Sí. diciendo de que él está hace años anotado para la adopción y Sí, que no ya se lo desistió de dan. adoptar. Sí, y que no se lo dan, bueno, por su Sí, sí, condición. desistió. Exactamente, desistió porque se cansó de ser discriminado por su orientación sexual en la inteligencia de que los agentes estatales que deben autorizar allí las guardas y demás, tenían seguramente serios prejuicios en relación a la orientación sexual de Polino, ¿sí? Bueno, desisten parejas de hombre y mujer, porque también tampoco está tan bien manejado el tema de la adopción. Ya con un problema de discriminación, obviamente va a suceder Entonces, esto, que fíjate. mucha gente va a desistir de adoptar. Encontramos un problema de adopción que es estrictamente jurídico y después lo podemos llevar a distintas dimensiones de la familia, haciendo enfoques o reafinando la situación que tiene múltiples aristas. La adopción como tema en general y el problema lo podemos encontrar en estos 2 o 3 casos que ustedes mencionaron. Están muy bien ejemplificados todas estas situaciones. Los obstáculos, los impedimentos, la discriminación que sufren distintos colectivos, entre ellos colectivos sexuales, para el acceso a, por ejemplo, que no debería serlo porque esto es claramente discriminatorio, pero lo cierto es que sucede, para el acceso a ciertos derechos, a los empleos, a la adopción, a algo tan básico como el alquiler de la vivienda, ¿sí? Entonces allí habría estudios en materia de derechos humanos sobre la situación de discriminación que se evidencia en la sociedad argentina. Allí podríamos refinarlo tranquilamente. Están muy bien estos temas. ¿Qué otros temas? Profe, yo anoté lavado de activos a través de las criptodivisas. Muy bueno ese tema, muy bueno, en el sentido que tiene mucha novedad. Los otros asuntos se conocen desde hace tiempo, que mencionamos. Este es muy novedoso. El tema es encontrar un buen marco teórico, ¿no? Primero, intentar conceptualizar qué es una criptomoneda, que es algo muy difícil. Yo todavía no lo pude entender. No lo puedo entender de verdad, tengo una aproximación muy torpe, pero en su real dimensión, cómo se mina, cómo surge, quiénes la validan, quiénes le dan el valor que tiene, quiénes la custodian, y el problema del lavado de activos son dos temáticas interesantísimas, porque como bien vos decís, el cibercrimen y la narcocriminalidad y otras dimensiones de la criminalidad de las más groseras están digamos, haciendo operaciones con criptomonedas, inclusive en la web oscura, ¿no? En la deep web. Bueno, hay allí una novedad interesante. El tema es que El lavado de activos y no es para cualquiera esto, hay que afinarlo mucho, Cristian. Muy novedoso. es complicado. Yo estuve buscando, bueno, la clase pasada cuando hablamos de que había que buscar, busqué un par de cosas, pero uno se va metiendo y se va ampliando el espectro de lo que es el tema criptodivisas y después el lavado de activos en distintos países hoy están tratando o de darla de baja o de legalizarla. Hay un primer país, Ecuador, Sí. creo, El Salvador, perdón, El Salvador, sí. tiene como moneda de curso legal ahora. Y se habla de que justamente es por el tema del lavado de dinero y demás. Está muy bien esta novedad, es muy novedosa. Pensamos que es un país hiper tercermundista y pionero en lo que es poner como curso legal la moneda. Sí, muchas veces estas cosas que rozan la legalidad son aprovechadas por algunos estados, por ejemplo, para armar buques. Ustedes saben que los buques, cuando estudian derecho de la navegación o del transporte, creo que ahora se llama el transporte, los buques en general son panameños o liberianos, de Liberia o de Panamá, las banderas de los buques. Justamente porque esas dos jurisdicciones piden casi ninguna regulación, seguros y responsabilidades para los armadores de los buques y sus banderas, buscando entonces lo que se llaman banderas de conveniencia. Y aquí estos estados juegan al borde de la legalidad y prácticamente si ustedes van a esos buques muchas veces de recreación o grandes buques de transporte tienen la bandera de Liberia o de Panamá. Y por ahí El Salvador anda coqueteando con esto, ¿no? Son aproximaciones a los temas de los estados buscando, o el Uruguay, si vos crees, que es típicamente era típicamente un lugar que era un paraíso fiscal, ¿sí? Más que nada para los argentinos. No te pedías muchas explicaciones de nada, llegaba un argentino, había una valija, y decía, bueno, ¿usted cómo se llama? Juan Pérez, listo. ¿Y el origen de los fondos? No sé, acá no preguntamos en el Uruguay. Hoy sí ya se pregunta, pero durante muchísimo tiempo el paraíso fiscal de la América del Sur era el Uruguay, ¿sí? Está muy bien el tema de criptomonedas y lavado de activos, por lo menos está muy novedoso. Después habrá que afinarlo con mucha precisión. ¿Qué otro tema? ¿Alguno más? Bueno, hemos entonces abordado todos los que han traído, los felicito porque son todos con relevancia para afinarse como problema jurídico.
Y bueno, los invito a seguir pensando la cuestión. La semana que viene vamos a entrar a marco conceptual y marco teórico de la investigación. Si ya quieren ir leyendo algo sobre el tema, es lo que vamos a revisar la semana que viene. Sigan pensando temas y problemas con relevancia jurídica, que vamos a seguir trabajándolos, porque en algún momento esto se tiene que volver un problema real en un trabajo que ustedes van a tener que presentarme, ¿sí? Que es la segunda parte de la materia, la parte práctica. Si no hay ninguna otra pregunta, los dejo hasta la semana que viene. Escucho alguna inquietud, pregunta, sugerencia, cuestión. No, gracias, profe. No, profe, por Buena ahora. clase. Gracias. Bueno, entonces les agradezco a ustedes por estar presentes en la clase. Ya quedó grabada para el que quiera volver a consultar. Nos vemos la semana próxima entonces. Dios mediante.